que hay referente a los micrófonos. Nosotros nada más vamos a ver lo básico y vamos a empezar entendiendo cómo es que funcionan algunos tipos de micrófonos. Les voy a enseñar el día de hoy 2 micrófonos y vamos a empezar con esta imagen que corresponde ahí, como dice el pie de foto, a un dibujo simplificado de lo que es un micrófono dinámico. Sí, es de la empresa Shure. Sí, de la cortesía, el diagrama es cortesía de la empresa Shure. Estamos viendo un corte lateral de lo que vendría siendo un micrófono. Y ese corte lateral del micrófono dinámico nos va a ayudar a entender cómo funciona. Entonces, tenemos que primero vamos a identificar 3 componentes esenciales en este micrófono, que es el diafragma o membrana, que es una película que es como una hojita muy delgada, similar a un tímpano, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un micrófono, entonces es un diafragma. Dentro del diafragma está colocado lo que es una bobina. Está pegada físicamente una bobina. ¿Cómo está construida una bobina? A ver, alguien que me diga. A ver, ¿sí saben o no? No, profe. Por vueltas de alambre magnético, de alambre de cobre, ¿no? Ajá, muy bien, sí, exactamente. Son unas espiras de alambre de cobre. Ajá, y esas espiras de alambre de cobre tienen una propiedad muy particular, de que al momento de que cortan líneas de campo magnético, las espiras van a generar un potencial, ajá, o un voltaje, pues, para que me dé a entender. Entonces, este diafragma está pegado físicamente a una bobina y esa bobina está inmersa dentro de un campo magnético permanente debido a un imán. Entonces, de esta forma, al momento en que llegan los sonidos, ¿sí?, el diafragma se va a mover y al momento en que se mueva el diafragma, se va a generar un corte de las líneas de campo magnético permanente, porque la misma bobina va a moverse, porque está pegada físicamente al diafragma. Entonces, cuando se cortan las líneas de campo magnético permanente, en las puntas o en las terminales de la bobina, se va a generar un voltaje, un potencial que va a ser proporcional al sonido que esté llegando aquí a través del diafragma. Y de esa forma va a hacer el efecto de transducción. El micrófono va a convertir la onda sonora en señal eléctrica. ¿Sí, muchachos? Esa es la finalidad ese es el principio de funcionamiento de un micrófono dinámico. ¿Cuál es la clave de todo esto? Bueno, la clave de esto es que con el movimiento se van a cortar las líneas de campo magnético, ¿sí?, del imán permanente, y al cortar esas líneas de campo magnético del imán permanente con la bobina, se va a generar en sus extremos un voltaje. Esa es la cuestión más importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Ahora vamos a ver otro tipo de micrófono un poquito más difícil de entender. Sí. Bueno, antes de ver el otro micrófono, se me estaba pasando aquí abajo. ¿Qué problema con esto de aquí? Tenemos entonces aquí un corte lateral y una vista superior de lo que vendría siendo el
la bobina que está pegada a lo que es el diafragma, ¿sí? Esta parte que vemos que es como, el nombre lo dice, como un domo, es esta parte central, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo lo que es la parte superior y una vista de un corte transversal de lo que es la bobina y la membrana del micrófono. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver el otro tipo de micrófono. Aquí está. Entonces, tenemos otro tipo de micrófono que es el micrófono de condensador. ¿Alguno de ustedes se acuerda o sabe qué es un condensador o capacitor? Una pregunta, ¿si alcanzan a escuchar la musiquita del vecino? No. No Ok. se escucha. No, profe. Ok, qué No bueno. se escucha. Qué bueno, qué bueno. Ajá. Entonces, un micrófono de condensador, muchachos, está basado en el principio de funcionamiento de un capacitor. Un capacitor es un dispositivo que está conectado, que es un dispositivo que almacena potencia. Sí, hagan de cuenta que es como una jarra de agua. Sí, el potencial es el agua. Entonces ustedes llenan la jarra y van a poder disponer de esa agua dependiendo de la capacidad de la jarra. Va a llegar un momento en que se acabe, entonces la vuelven a llenar o la pueden estar llenando constantemente. Sí, igual un capacitor. Sí, hagan de cuenta que el capacitor está almacenando voltaje. ¿De qué depende de su capacidad o su capacitancia? ¿Sí? De almacenamiento de potencial, del tamaño de las placas, de la distancia entre las mismas, porque está compuesto por dos placas paralelas, se me olvidaba decirles. Son dos placas paralelas, comúnmente unas placas metálicas, que están separadas por un material dieléctrico. Un material dieléctrico es un material aislante y de la corriente eléctrica. Y entonces la capacitancia va a variar dependiendo de la distancia de separación entre las placas o del tamaño de las placas. Entonces, ¿qué es más fácil modificar si nosotros queremos tener un dispositivo electrónico que esté variando su capacitancia? Bueno, pues lo más fácil es variar la distancia entre las placas. Entonces a alguien por ahí muy ingenioso se le ocurrió que una de las placas fuera el diafragma precisamente de un micrófono. Entonces cada vez que llega el sonido a una de las placas, ¿sí? Con esas vibraciones, va a estar variando la distancia entre las placas. Al momento en que varíe la distancia entre las placas, la corriente directa que está almacenando el capacitor va a variar y va a variar conforme vaya variando el sonido. Entonces esa variación de corriente directa se va a convertir en una corriente alterna montada en un nivel de corriente directa. ¿Sí? He ahí lo difícil de entender. Bueno, no tan difícil, pero sí cuesta un poquito de trabajo entender a la primera el funcionamiento de un micrófono de condensador, ¿sí? Porque estamos hablando de un concepto que a lo mejor no tenemos tan presente. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ya les mencionaron en electrónica analógica el voltaje de rizo. Creo que no. ¿Todavía no? Ah, ok. Bueno, las fuentes, o sea, ¿no han visto las fuentes de alimentación? ¿No han hablado nada sobre las fuentes de alimentación? No, ¿verdad? Creo que no. Creo que Ok. no, porque no. Ok, no se preocupen. Entonces, cuando vean lo del voltaje de rizo y todo eso, se van a acordar de lo que les estoy comentando. De alguna manera, el voltaje de rizo es un tipo de señal montada en un nivel de CD,
¿sí? O sea, cuando ustedes tienen una fuente de alimentación, van a tener una fuente de alimentación tradicional, van a tener un voltaje de CD que va a ser o sea, idealmente debe de ser mucho mayor que el voltaje de rizo. Y el voltaje de rizo se da por el sistema que ustedes están utilizando para la rectificación de la señal de corriente alterna. Es decir, convertir la señal de corriente alterna en corriente directa. Pero aquí estamos hablando de otro caso, ¿sí? Estamos hablando en donde tenemos una señal de corriente directa que está alimentando constantemente al capacitor, y cuando llega el sonido, esa señal de corriente directa va a tener unas variaciones, ¿sí? Cuando no hay sonido, se va a mantener completamente estable. Esas variaciones las va a detectar un circuito aparte, ¿sí? Y ese circuito es el que nos va a entregar la señal de audio, la señal eléctrica que corresponde a la señal de audio. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Entonces, vamos a ver aquí, aquí abajo está el circuito. Vean, para funcionar, esto es muy importante, para funcionar, el micrófono de condensador necesita un voltaje para llenar ese condensador, ¿sí? Necesita una fuente de alimentación. Si no tiene esta fuente de alimentación, pues no funciona ese micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta primera etapa es la del transductor, donde tenemos un par de capacitores, ¿sí? Después tenemos una capacitancia parásita debido al conector. Y luego después tenemos en el preamplificador también otro arreglo de capacitor y resistencia. Está lo que es el preamplificador y a la salida un transformador de acoplamiento, ¿sí? De esta forma, todo este circuito lo que va a hacer, en resumidas cuentas, es detectar esa variante de corriente alterna montada en ese nivel de CD, y acá afuera lo único que nos va a entregar es la corriente alterna que nos interesa y que corresponde a una señal análoga al sonido que está entrando en el micrófono de condensador. ¿Estamos de acuerdo? El micrófono que estoy utilizando el día de hoy, este micrófono que están viendo aquí, es un micrófono dinámico. Entonces corresponde al otro diseño que de la bobina móvil. El día de mañana les voy a enseñar más cosas sobre este micrófono, y aparte espero conectar también un micrófono de condensador, y para que noten la diferencia entre uno y otro, pero tan solo van a ser 2 modelos de cientos de modelos que hay en el mercado, ¿no? Shure es una marca. A mí me agrada mucho porque pues participa activamente en las cuestiones de didáctica, enseña, no le pesa, por ejemplo, en este libro aparece varias veces lo que es Shure. Entonces lo hace precisamente con cuestiones comerciales, ¿no? Pero y a mí no me dan nada, ¿no? Pues hasta debería de buscar que me dieran los de Shure una lana, porque pues yo también los uso. Pero pues es un ganar-ganar, ¿no? De alguna manera ellos enseñan y nosotros aprovechamos ese conocimiento, y pues de alguna manera pues ahí está donde estamos ganando todos, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí no hay alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Entonces vamos a dejarlo, la cuestión de cómo, de los elementos transductores de los micrófonos, vamos a dejar esa parte hasta ahí. Hay diferentes tipos de transductores, también hay otros que son de cristal piezoeléctrico, hay unos que son de cinta, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas de construir micrófonos. Decirles cuál es la mejor. Hay ciertos micrófonos que sí son mejores para ciertas aplicaciones, pero no es solamente por su construcción, sino por varias cosas, ¿no? Y también lo que debemos de tomar en cuenta es su aplicación.
¿sí? Nosotros podemos tener micrófonos de cinta que suenan extraordinariamente bien, que tienen una respuesta en frecuencia completamente plana y que son muy delicados y que si los golpean pues se echan a perder. Entonces imagínense, no se puede estar transportando un micrófono de ese tipo para conciertos, ¿no? En donde las maletas del equipo pues se azotan y se avientan y o sea, por mucho que les digan a los que cargan, luego estos cuates son unos tremendos y avientan las cosas. Entonces si se descuida el micrófono pues se va a dañar. Entonces micrófonos como este que estoy utilizando es un micrófono de batalla, ¿no? Ok, vamos a ver otro tema. Ahorita que vamos a la mitad de la clase. Y este otro tema tiene que ver con un manual, está en inglés